¿Serías capaz de desaparecer por completo de la vida de quien te usó durante 17 años sin decir ni una palabra? ¿Hasta dónde llegarías para que entendieran, por fin, el valor de lo que tiraron a la basura? Bienvenidos a Reddit Plus, y hoy les traigo una historia que va a sacudir a cualquiera que alguna vez se haya sentido invisible dentro de su propia casa. Este hombre dedicó casi 2 décadas a criar a una niña que no era suya por sangre, pagando colegiaturas, ortodoncista, natación, cada centavo. Y la recompensa, una cena donde le informaron como quien pide la sal que la muchacha se mudaba con el padre biológico. Lo más absurdo, le pidieron que siguiera pagando por continuidad. Pero lo que ellas no sabían es que él ya había tomado una decisión silenciosa que iba a derrumbar todo el castillo. Toma tu bebida, abróchate el cinturón, que el viaje está por comenzar. El tenedor de Marisol raspó el plato de porcelana, y esa frase cayó encima de la mesa como una piedra en un estanque quieto. Jimena se va a vivir con su papá biológico el último año. Ni me miró. Seguía cortando el pollo al achiote como si me estuviera contando que mañana iba a llover en Monterrey. Yo sentí el bocado detenerse en mitad de la garganta. Ese momento raro en el que tu cuerpo entiende antes que tu cabeza que algo acaba de romperse. No tosí. No pregunté. Mastiqué despacio, porque cualquier reacción habría sonado a súplica, y yo ya estaba harto de sonar a súplica en mi propia casa. Ella levantó los ojos un segundo. Ese segundo me dijo todo. Era la misma mirada satisfecha que puso cuando refinanció la casa para simplificar trámites. La misma con la que me avisó que había cambiado a Jimena al colegio privado del Pedregal sin consultarme. La misma con la que, años atrás, me presentó a su hermana Gaby diciendo, él es Rodrigo, el que nos ayuda con los gastos. El que ayuda, como si 17 años de mi vida fueran una colecta de iglesia. Va a estar mejor con él para su último semestre, dijo masticando. Ya tiene más espacio en la casa de satélite. Se están reconectando. Reconectando. Qué palabra tan bonita para algo tan sucio. Reconectando con el mismo tipo que durante 5 años no pasó ni una pensión, el que mandaba felicitaciones de cumpleaños por Facebook 2 días tarde, el que apareció justo cuando Jimena empezó a hablar del TEC de Monterrey y de intercambios en España. Ese Ismael. El papá del año, recién horneado. Me tomé el vino. Estaba tibio. Marisol había vuelto a usar la sal equivocada, la gruesa rosada que compra en esa tienda orgánica de Polanco y que se pega a la carne como arena. Le iba a decir, pero ¿para qué? Hay cosas que uno deja de corregir cuando entiende que ya no es tu mesa. Y entonces vino el segundo trancazo. Vas a seguir pagando la colegiatura, ¿verdad? No más por continuidad. Jimena ya se acostumbró. Continuidad. Como si yo fuera un plan de datos de Telcel que se les había olvidado cancelar. Como si mi función en esa familia tuviera una opción de renovación automática. Claro, agregó rápido, leyendo mal mi silencio. Es que todo lo construimos encima de tu apoyo. Sería un caos que parara ahorita. Ahí fue donde algo dentro de mí se acomodó. No explotó. Se acomodó. Como cuando le das vuelta a una pieza de rompecabezas y por fin entra en su lugar. Esto no era una conversación. Era un comunicado. La decisión la habían tomado semanas atrás, a lo mejor meses. Yo era el último enterado. El idiota al que se le avisa cuando ya firmaron los papeles. Levanté el plato, lo llevé al fregadero, lo enjuagué despacio. Ella seguía en la mesa deslizando el dedo sobre el celular, ya distraída, ya pensando en lo siguiente. Entré al cuarto sin prisa, saqué del closet la maleta negra de ruedas que usaba para viajes de trabajo a Guadalajara. Metí 3 camisas, un pantalón de mezclilla, la laptop, el pasaporte. Dejé los gemelos de plata que me regaló cuando cumplimos 5 años. Dejé los tenis Nike que nunca estrené. Dejé hasta la colonia. Nada que confundiera el mensaje. Pasé por la cocina. Saqué la llave de la casa del llavero y la puse encima de la barra de granito, junto al frutero donde un mango maduraba con demasiada prisa, ya con una mancha café. Marisol levantó la cara. ¿Y ahora qué? ¿A dónde vas? No contesté. Neta, Rodrigo, ¿qué drama es este? Casi me reí. Casi. Le sonreí apenas, sin maldad, sin rencor, con ese gesto tranquilo del que ya tomó una decisión hace rato, y nomás está esperando la puerta. Salí. La noche de la colonia del Valle olía a lluvia vieja y a tamales del puesto de la esquina. Caminé 2 cuadras hasta el coche. Eché la maleta en la cajuela, y el peso que se me cayó de los hombros no se pareció a una tragedia. Se pareció a un préstamo que por fin terminas de pagar. Manejé sin rumbo. Acabé 3 horas después en un hotelito de carretera saliendo rumbo a Valle de Bravo.
$40 más caro de lo que valía, sábanas ásperas, un foco que parpadeaba, pero nadie gritando mi nombre, nadie pidiéndome nada. Abrí la laptop sobre el escritorio desvencijado y me conecté al wifi lento del lugar. Empecé por el portal de pagos del colegio. Ingresé con mis datos porque mis datos eran los únicos que valían ahí. Tarjeta Visa terminación 04172, cargada desde hacía años como método principal. La recordaba bien. La había dado de alta la primera vez cuando Jimena lloró porque se le había caído el sistema de inscripciones y no quería perder su horario. Me había parecido lo que hace un padre. Padrastro o no, uno se mete, uno resuelve. Clic. Eliminar método de pago. Confirmar. Listo. Sin correo de despedida. Sin gracias por estos años. Nada. Un vacío limpio donde antes circulaba mi dinero. Luego el seguro de gastos médicos mayores. GNP. Póliza familiar. Jimena aparecía como dependiente desde los 8 años, cuando Marisol dejó de trabajar para estar más presente. Me metí al portal de recursos humanos de mi empresa. Ahí estaba ella. Jimena Valladares Beltrán, nacida el 14 de marzo de 2006, estatus activo. Dejé el cursor parado sobre eliminar dependiente un buen rato. No por culpa, por precisión, porque lo que yo estaba haciendo no era rabia. La rabia se apaga. Esto era otra cosa, más fría, más quieta, como quien cierra una llave de gas con cuidado para que no quede goteando. Apreté. Confirmación. Listo. Sin deducible, sin copagos, sin cuentas de urgencias cayéndome en la tarjeta. Seguí con el fondo educativo. Lo había abierto cuando Jimena tenía 10 años, convencido de que iba a estudiar medicina veterinaria, porque en esa época era una niña que rescataba gatos de la calle y lloraba con los documentales de animales. Al final eligió mercadotecnia digital. No estaba mal, supongo, si lo tuyo es vender ilusiones bonitas. El acceso tardó más. Autenticación de 2 factores, mensaje al celular, código, validación. Pero entré. Ahí estaban los números, ordenados como soldaditos. 382,000 pesos. No era una fortuna, pero alcanzaba para el semestre que venía y parte del siguiente. Lo redistribuí a una cuenta de inversión a mi nombre, registrada bajo un fideicomiso viejo con dirección fiscal en un apartado postal que tenía abandonado en Querétaro. Nadie iba a rastrear eso fácil. La transferencia se concretó en 90 segundos. Luego la lista. Un documento de texto que había estado guardando en silencio durante los últimos 6 meses, sin darme mucha cuenta de por qué, como quien acumula instintos. Plan familiar de iCloud. Baja. Spotify Premium de 6 cuentas. Cancelado. Suscripción de HBO y Netflix. Canceladas. La membresía del Sams. Cancelada. La cuenta compartida de Uber donde Jimena pedía sus viajes al colegio. Eliminada del método de pago. Hasta la tarjeta de puntos del supermercado La Comer, que parecía tontería, pero sin mi número telefónico no les iban a aplicar los descuentos del miércoles de plaza. Corté hilos. Uno por uno. Sin anuncios, sin explicaciones, sin post en Facebook. Solo silencio. El tipo de silencio que hace que la gente revise su estado de cuenta 2 veces frunciendo el ceño, pensando que es un error del banco. Cerré la laptop. Salí al balcón del hotelito, si es que a ese pedazo de concreto con una silla de plástico se le podía llamar balcón. El aire olía a ocote y a humo de leña de algún comedor cercano. Prendí un cigarro, aunque no fumaba desde hacía 3 años. La brasa anaranjada temblaba en la oscuridad. Yo estaba desapareciendo financieramente, a 4 horas de mi casa, no por crueldad, por necesidad. Ellas siempre habían confundido mi apoyo con obediencia, que descubrieran la diferencia por el camino largo. Mientras tanto, en la casa, la celebración era otra cosa. Yo no estaba ahí, claro, pero después me contaría Chelita, la señora que iba los martes y jueves a hacer limpieza, que esa semana la cocina olía a margaritas y a risas que antes no escuchaba. Marisol había invitado a su hermana Gaby, la del salón de uñas en la Narvarte, y a 2 amigas del yoga. Descorcharon una botella de vino tinto chileno, de esas que Marisol compraba cuando quería sentirse sofisticada, y brindaron. Se fue como perrito regañado, dijo Marisol, lo bastante fuerte para que Chelita oyera desde el patio de servicio. Ni siquiera levantó la voz. Se salió de puntitas, como hombrecito triste que ya entendió que no puede ganar. Hubo risas. Primero suaves, después más abiertas. Ese tipo de risa que solo brota cuando alguien cree que lo peor ya pasó.
Chelita me dijo después que ni siquiera mencionaban mi nombre. Era puro él, como si yo ya fuera una nota al pie de la nueva historia. Va a seguir pagando, dijo Gaby, sorbiendo. Los tipos como él siempre pagan. Es su chamba emocional. Brindaron otra vez. Ximena publicó esa misma semana una foto en Instagram. Ella y su papá biológico, Ismael, en la terraza de la casa de satélite, sosteniendo entre los dos una llave dorada como si acabaran de firmar un contrato de vida nueva. Nuevos comienzos. Llave vieja para corazones nuevos, decía la descripción. Él traía una guayabera blanca muy bien planchada y esa sonrisa de papá recién estrenado que no sabe ni el promedio de su hija. Ella llevaba las botas cafés que yo le había regalado en Navidad. Lo que la foto no mostraba era el sobre cerrado encima de la mesa del comedor. Un sobre grueso, con el sello de la Dirección de Administración Escolar, marcado urgente. Había llegado 3 días antes. Marisol lo vio, lo levantó, lo sacudió para sentir si traía cheque adentro, y lo volvió a dejar. ¿Para qué lo iba a abrir? En su cabeza, la siguiente página ya estaba escrita. Ximena ya tenía al papá de verdad, el que lanzaba selfies en Instagram con filtros malos y hablaba de abrir un podcast sobre emprendimiento. Marisol subió su propia versión al día siguiente, una foto del amanecer sobre el jardín, con una frase copiada de una cuenta de autoayuda. Cuando un capítulo se cierra, otro empieza. Confío en el universo y suelto las energías que ya no están alineadas. Mi energía. Tuvo 180 likes. Ninguna de las dos notó lo que faltaba. El cargo automático del seguro del coche que había rebotado, la cuenta de Netflix apagada, la aplicación de superadomicilio que mandaba correos diciendo tarjeta rechazada, actualiza tu método de pago. El primer pago de colegiatura pasó sin confirmación. Nadie revisó 2 veces. Porque yo siempre pagaba. Porque yo siempre aparecía. Porque yo, en la imagen mental que ellas tenían de mí, no me iba a ir nunca. Reían, brindaban, subían fotos, sin darse cuenta de que cada hilo sobre el que estaban paradas ya estaba cortado. No por accidente, con método, como quien poda las raíces de una enredadera que nunca dejó de crecer encima de su casa. Empezó con una bolita roja de notificación. Fue un martes por la mañana, de esos grises en los que el sol de la Ciudad de México no termina de salir. Ximena se estiró en la cama de satélite, el cuarto nuevo con paredes color durazno y luces de hadas que había colgado el fin de semana. Revisó el celular medio dormida. Grupos del colegio, Instagram, WhatsApp. Un correo la hizo detenerse. Urgente. Situación de apoyo financiero en revisión. Acción requerida. Era de la dirección de becas. Lenguaje frío. Sin saludo. Su paquete de apoyo financiero se encuentra en riesgo de suspensión debido a documentación paterna ausente o incompleta. Ingrese al portal y complete los formatos pendientes antes del viernes para evitar la interrupción de su inscripción. Se sentó en la cama. Leyó de nuevo. El corazón le dio un tironcito raro. Caminó al cuarto de Ismael. Tocó la puerta. «Pa», dijo, todavía ronca. Un gruñido adentro. Ismael estaba cruzado en la cama, en calzones, con cara de resaca de las michis que se había tomado la noche anterior con un amigo que trajo de improviso. Ni siquiera abrió los ojos. Ahorita, hija. Ahorita. Ximena regresó a su cuarto. Abrió la laptop. Entró al portal del colegio. Verificación paterna pendiente, no recibida. Hizo clic en la sección de colegiaturas. Monto vencido. 87,400 pesos. Fecha de pago. Hace 3 días. Eso no tenía sentido. Siempre había sido automático. Rodrigo. No, ni siquiera pensaba Rodrigo. Pensaba Ro. Ro se encargaba de eso desde que ella tenía 11 años. Del otro lado de la ciudad, Marisol estaba limpiando la barra de la cocina con un paño de lavanda que compraba en una tienda de aromaterapia cuando el celular vibró. Vio el remitente. Administración escolar, DIR Profinanzas, y lo dejó pasar al buzón. Seguro era recordatorio de rutina. Nada serio. Se sirvió otro café y abrió la app de su banco. Fue ahí donde llegó el segundo golpe. Tarjeta de crédito conjunta. Transacción rechazada. Arrendadora de vehículos BMW. Ese coche. El maldito X3 que ella había convencido a Rodrigo de confirmar hacía un año, el que dijo que era indispensable para la seguridad de Ximena en sus traslados al campus. Pensó que era un error del sistema. Entró al portal del financiamiento. Acceso denegado. Intentó de nuevo. Bloqueado.
Otra notificación. Falla en el pago. Acción inmediata requerida. Marcó el número del servicio al cliente. 19 minutos en espera. Al fin contestó una voz de robot cortés. Sí, señora, dijo el operador. Su pago fue rechazado. El tarjetaviente principal se eliminó del perfil de cobro la semana pasada. ¿Tiene otro método de pago que desee registrar? Ella colgó. Un tic empezó a saltarle debajo del ojo izquierdo, ese que no sentía desde el pánico del refinanciamiento. Marcó a Rodrigo. Primero timbró. Al segundo intento, mandó directo a buzón. Al tercero, nada. El miércoles, a Ximena le llegó un segundo correo, con un tono distinto. Su beca deportiva ha sido suspendida por incumplimiento de los requisitos de documentación. La reintegración no está garantizada. La palabra suspendida le cayó como una cachetada. Intentó llamar a la coordinación académica. Buzón. Dejó recado. Marcó a Marisol. Seguro está enredado con algún formato, dijo la madre con una calma que ya no le creía ni ella misma. Ya sabes cómo es, se tarda. ¿Le puedes llamar? Pausa. Marisol no dijo, no sé dónde está. No dijo, se fue sin dejar número. Dijo, no entres en pánico, yo lo arreglo. Pero el pánico ya estaba sentado con ellas a la mesa, como un invitado que no pensaba irse. El jueves a las 6:42 de la mañana, con la niebla todavía pegada al pasto del fraccionamiento de Satélite, llegaron 2 golpes en la puerta. Ximena espió por la persiana, despeinada. Un hombre con overol azul marino y una tabla en la mano caminaba tranquilo hacia la X3 plateada estacionada en la entrada. Bajó corriendo descalza, con la bata mal amarrada. «Oiga, ese coche es mío», gritó, agitando el celular como si fuera una credencial mágica. El hombre ni levantó la cara. Sacó una foto de la placa trasera. Placas terminación 742. Pago rechazado. Cuenta cerrada. Órdenes desde matriz. Lo siento, señorita. Pero mi papá lo confirmó. Mi papá, empezó ella. Todo trámite se ve con la arrendadora, respondió el hombre, enganchando los cables a la grúa con la paciencia de quien hace esto todos los días. Ximena llamó a Marisol antes de que los neumáticos traseros se levantaran del piso. Se le quebró la voz. «Mamá, se están llevando el carro». Silencio al otro lado. Arrugas de papel. Un susurro. «Chin. Está bien. Voy a hablarle a tu papá». No especificó a cuál. Más tarde, ya en el tercer vaso de vino de la tarde y en la 10ª llamada ignorada, marcó a Ismael y lo puso en altavoz. «Oye», dijo tratando de sonar ligera. «Tuvimos un imprevisto chiquito». Él la cortó. «Mari, neta no estaba esperando tanto así de rápido». «¿Cómo tanto así? Es que mis cuentas ahorita están apretadas. Tengo unos pendientes legales, unas inversiones que no están líquidas. Tú sabes cómo es eso». «No, Ismael, no sé cómo es. Tú dijiste que ibas a ayudar. Yo no dije cuándo. Yo pensé que Rodri iba a seguir cubriendo mientras nos acomodábamos». ¿Nos acomodábamos? ¿Me estás oyendo? A ver, yo entro al apoyo emocional, ¿no? Pero no me anoté para heredarme un plan financiero completo de un día para otro. Yo pensé que esto era más de conexión, ¿me explico? No, Ismael, no una colegiatura del TEC y una letra de coche. ¿Apoyo emocional? Colgó. Caminó hasta el closet del estudio. Sacó una cajita de metal escondida detrás de una fila de libros de cocina, un escondite que Rodrigo usaba para guardar contraseñas y papeles importantes. No la había tocado en meses. Ahora, mientras iba sacando hojas, el pánico le subía por la garganta. Intentó entrar a la cuenta principal del banco. Rechazada. Al fondo de ahorro para el retiro. Bloqueada. A la cuenta conjunta de inversión. No encontrada. Hasta el fondo de emergencia, el que ella creía que tenía 200,000 pesos disponibles, aparecía con un saldo de 480 pesos y una nota pequeña. Firmante autorizado. Removido. Rodrigo se había borrado quirúrgicamente. Sin desmadre, sin gritos, sin eliminaciones dramáticas. Solo ausencia, como un programa desinstalado del que no queda ni el icono en el escritorio. Las siguientes 72 horas fueron una mancha. Marisol llamó a la dirección de administración escolar del TEC, a becas, a caja. Todas las conversaciones terminaban igual. Y, desafortunadamente, hasta que el adeudo no esté liquidado en su totalidad, no podemos proceder. ¿Puedo hablar directamente con alguien, por favor? Soy la mamá de la alumna. Señora, cualquier discusión sobre colegiatura requiere la presencia del titular financiero verificado.
Pero yo soy la alumna, decía Jimena, a veces agarrando el teléfono. Y el titular financiero ya no aparece en el expediente. Cada llamada era un bucle cerrado, una puerta sin perilla del lado de adentro. Esa noche, Jimena se sentó en una silla de plástico afuera de la casa de satélite. El sol ya se había metido detrás de los cerros. El celular marcaba 12% de batería. No lo conectó. No mandó ningún mensaje. No abrió Instagram. Se quedó mirando el lugar vacío en el cochera donde hasta hace 3 días estaba la BMW. ¿Y ahora? Susurró. Marisol estaba del otro lado del porche, encorvada, callada, sin vino, sin respuestas, con esa mirada vidriosa que solo tiene la gente que se quedó sin cartas que jugar. Yo pensé que él nunca se iba a ir, dijo por fin. Jimena no respondió. Estaba tratando de entender algo que su generación no estaba equipada para procesar. La idea de que algunos hombres, cuando son traicionados, no explotan, no gritan, no suplican por relevancia. Simplemente desaparecen del todo. Y cuando desaparecen, no es un corte limpio. Es 1000 sistemas colapsando uno encima del otro. Es ver cada atajo, cada él siempre va a estar ahí, convertirse en una pared de correos sin contestar y avisos de última instancia. No había plan B, porque el hombre al que habían abandonado no era un extra, era los cimientos, y ahora ellas estaban paradas sobre los escombros. Los mensajes empezaron a caerme a la madrugada. Yo estaba en la cabaña de un amigo, cerca del Nevado de Toluca, prestada a cambio de que le diera un ojo al calentador de gas antes del invierno. Ahí no había señal durante el día, solo en un punto exacto del porche, cerca del poste viejo. Subía, dejaba el celular en la barandilla y volvía a bajar a partir leña. Primero llegaron los educados. Rodrigo, por favor, necesitamos hablar. Después los acusatorios, cargados de suspiros y palabras como injusto, esto no se hace, ella te quiere como a un papá. Después la súplica. Rodrigo, por favor, contéstame. Rodrigo, no sé qué está pasando. Rodrigo, si nos estás castigando, está bien, ya probaste tu punto, pero no puedes simplemente abandonarla así. No bloqueé a nadie. Eso hubiera sido misericordioso, limpio, obvio. Dejé que los mensajes llegaran, se acumularan como nieve en un porche vacío. Sin respuesta. Sin palomita azul. Solo el vacío. Jimena probó con mi correo personal. Rebotó. Cuenta no encontrada. El correo laboral seguía existiendo, pero el autorrespuesta se había ido. Sin mensaje de ausencia. Sin regreso pronto. Silencio. Marisol intentó Facebook. Mi perfil seguía ahí, pero limpio. Sin publicaciones nuevas. Sin fotos. Sin actividad. El último post era de hacía casi un año. Una taza de café sobre el pasto al amanecer. Descripción. Página en blanco. Ella se quedó mirando esa foto mucho rato, me imagino. Me pregunto si finalmente se preguntó si había sido un aviso. Fue hasta mi oficina en Lomas Verdes. Entró al edificio con el corazón latiéndole en las sienes. Sabía el código. Conocía la recepción. Conocía a la chica de la entrada. Pero el piso ya era otro. La empresa para la que yo trabajaba había cambiado de razón social y de dirección 3 meses antes. La oficina 204 ahora la ocupaba un laboratorio de ortodoncia. La recepcionista levantó la cara cuando Marisol asomó la cabeza. «Ah, ¿busca a los de ingeniería? Se mudaron hace como 3 meses. ¿Sabe a dónde?» «No, señora, lo siento». Jimena probó WhatsApp, Telegram, hasta Instagram. Nada. No la había bloqueado. Simplemente no estaba. Como si la cuenta llevara años inactiva. El golpe no llegó de una vez. Fue llegando en pedacitos pequeños. Cuando quiso recuperar un login viejo del portal del TEC y se dio cuenta de que el correo de respaldo era el mío. Cuando trató de reenviar comprobantes fiscales a la oficina de becas y le apareció cuenta desactivada por el administrador. Cuando Marisol fue a la casa del lago que yo alquilaba a veces en Malinalco y el anuncio ya estaba bajado, el número de contacto borrado. Era como ver a un fantasma borrando sus propias huellas. Jimena se sentó en la mesa del comedor una noche. La misma mesa donde yo pasé tantos fines de semana repasándole química con tarjetitas de colores. Recordaba que ella ponía los ojos en blanco cuando le pedía que repitiera los elementos. Ahora estaba sentada ahí, con el celular frente a ella, esperando que vibrara. «Creo que no va a volver», le susurró a Marisol. «Está enojado. Necesita tiempo». «No, mamá. Él ya se fue. No físicamente, ni legalmente. Algo más profundo. Y tenía razón. Yo no había desaparecido.
Me había desenganchado. No había puertas abiertas, no había hilitos de los que jalar, no había migas que seguir. Era como despertarse en una casa que por fuera parecía la misma, pero descubrir que todas las paredes eran utilería de teatro. La llamada vino el martes siguiente por la mañana. Yo estaba sentado en una piedra al borde de un mirador, viendo cómo el sol subía sobre los pinos del cerro. Una taza de café negro entre las manos, demasiado cargado, ligeramente quemado, como me gustaba desde joven. El celular estaba boca abajo sobre la mesa de madera. Vibró una vez, luego otra. Normalmente no habría contestado, pero el identificador decía TEC, Dirección Académica, y algo en mí quiso escuchar. Bueno, buenos días, señor Valladares. Habla el licenciado Armando Núñez, director académico. Le llamo respecto a la situación de inscripción de su hija, Jimena. Silencio. No es mi hija, dije, tranquilo. Pausa larga del otro lado. Escuché cómo el director tragaba saliva. Disculpe, señor, pero usted aparece registrado como patrocinador financiero principal en el expediente de la señorita desde hace... Aparecía. Lo corregí. Ya no. Señor, permítame explicarle. Hay verificaciones pendientes que necesitan su firma para poder liberar el bloqueo de su matrícula y de la beca. Sin el formato firmado o el pago directo, la alumna no puede seguir inscrita. Tomé otro sorbo de café. Esperé. Luego escuché algo que no esperaba. Una respiración entrecortada al fondo. Alguien más estaba en la llamada, aguantando el aire. Era Marisol. La reconocí al instante. Estaba ahí, en el altavoz, rogándome en silencio sin atreverse a hablar. Licenciado, dije, yo no soy el padre de Jimena. Fui su patrocinador. No lo soy más. Le agradezco su tiempo. Señor Valladares, espere, por favor. Que tenga buen día. Colgué. Luego, ese fue el sonido que me contaron después. El sonido de Jimena doblándose en la cocina. Las piernas cediéndole hasta quedar sentada en el piso de loseta. Las manos sobre la cara. No fue un llanto de película. Fue una respiración rota, como aire saliendo de una llanta pinchada. Marisol se arrodilló junto a ella sin saber si abrazarla o disculparse, sin saber si alguna de las dos cosas todavía importaba. Porque ahí estaba la verdad. No una rescisión legal. No una explosión. Una declaración. Yo no soy el padre de Jimena. Y por primera vez desde que habían orquestado el nuevo comienzo, entendieron que no había versión de esto donde yo volvía. Sin acuerdo. Sin perdón. Sin segundo acto. La línea estaba trazada. Esta vez no se iba a cruzar. La historia estalló en redes el viernes. No fui yo, claro. Fue alguien del TEC, una chica de la misma generación de Jimena, que lo subió a un grupo de Facebook llamado Chismes Tech CDMX. Título: Morra deja a su papá padrastro por el biológico después de que él pagó todo. Ahora ya valió. Cuerpo corto, preciso, hiriente. Eligió irse con el papá bio para su último año después de que el padrastro le pagó la uni entera. Adivinen. El padrastro se fue. Le bajaron el coche. La beca cancelada. El bio está quebrado y ahora andan llorando. El nivel de karma es otro. El post se viralizó en horas. Cruzó a Reddit, a TikTok, a Twitter. Nadie mencionaba apellidos. Pero los detalles eran demasiado específicos. Alguien encontró el Instagram de Jimena con la foto de la llave. Alguien encontró el post del amanecer de Marisol. Los puntitos eran fáciles de conectar. Los comentarios eran un tiradero. El padrastro no hizo nada malo. Las consecuencias existen. Bienvenida a la vida adulta. ¿Cuántos viajes hicieron con el dinero de él? Neta que poca. Esto se llama Karma Express. En el campus, Jimena dejó de recibir miradas directas. Sus roomies, Andrea y Pau, evitaban la sala cuando ella estaba ahí. La sacaron del grupo del viaje de Semana Santa a Puerto Escondido, el que ella había ayudado a planear durante 2 meses. Una ola silenciosa de dejar de seguir empezó a correr por su feed. Nadie dijo nada directamente. No hubo peleas, solo un silencio digital denso, como el aire antes de una tormenta. Y cuando su nombre aparecía en clase, venía con miraditas de reojo y esa cortesía forzada que quiere decir, ya sabemos, pero estamos fingiendo que no. Las amigas de antes, las mismas con las que se había reído en el kinder, con las que había llorado el día que no entró al concurso de porristas, las que la llamaban Kime, ahora la trataban como si tuviera una enfermedad contagiosa, sin furia, con juicio callado, porque en la mente de ellas no había sido solo abandonada, había sido revelada. La imagen que había construido durante años
La niña guapa, centrada, con el padrastro buena onda y el biológico recién aparecido, se estaba deshaciendo como papel mojado. Y lo peor no era estar quebrada, era estar visible. Todo el mundo viendo el colapso. Pani faltaba un último cuchillo. Marisol intentó el milagro que todos los que han vivido una bancarrota intentan tarde o temprano. Fue al banco. Santander, sucursal Insurgentes. Pidió sacar una parte del capital de la casa. Su plan era simple: pedir un crédito hipotecario, con la casa como aval, pagar la colegiatura, respirar un mes, buscar trabajo, reinventarse. Se sentó frente al ejecutivo de crédito, un muchacho flaco de lentes con micas gruesas, que escribía con una paciencia irritante. La oficina olía a café de máquina y a folder viejo. Solo necesito una parte del capital, dijo ella pasándole la carpeta. Tengo la casa. O sea, la tenemos. Él ya no vive ahí. Es del 2012. El chico hizo clic en el mouse. Tecleó. Hizo una pausa. Tecleó más. Frunció un poco el entrecejo. Un gesto pequeño, pero lo bastante grande para que ella lo sintiera. Señora, ¿cuál es el destino del crédito? Emergencia. Colegiatura de mi hija. El TEC dio una ventana de reinscripción, pero necesitan el pago completo. Él asintió. Siguió leyendo. Siguió haciendo clic. Se ajustó los lentes. Señora, no sé muy bien cómo decirle esto con tacto. El estómago de ella se hizo nudo. No hay capital disponible para retirar. Ella parpadeó. ¿Qué? No puede ser. No hay segunda hipoteca. Esa casa la tenemos desde hace 13 años. ¿Sí? Dijo él, acomodándose los lentes. Pero fue refinanciada el mes pasado. La boca de ella se abrió. No salió ninguna palabra. Más que refinanciada, continuó él, con esa delicadeza forzada del que da malas noticias a diario. Fue vendida. La sala se le puso fría. ¿Vendida a quién?, preguntó, con la voz casi apagada. Él giró la pantalla hacia ella. Un nombre, una fideicomisaria, una fecha, un rastro de papeles con mi firma digital, impecable, vendida, escriturada, cerrada. Pero yo nunca firmé nada. Yo nunca... Porque su nombre no estaba en la escritura, respondió él con suavidad. Usted aparece en el crédito hipotecario original, señora. Pero la escritura, la propiedad en sí misma, estaba exclusivamente a nombre de él. Ella intentó levantarse. El aire parecía pegajoso, como si algo la estuviera empujando de vuelta a la silla. Lo había hecho en silencio, legalmente, con el tipo de precisión que solo se planea cuando alguien espera el momento exacto. Yo tenía todo listo desde que ella me había dicho, meses atrás, que quería poner la casa a su nombre por cuestiones de trámite. Cuando le había respondido, déjame pensarlo, ella había asumido que había ganado. En realidad, yo solo había empezado a contar los días. Salió de la sucursal sin la carpeta. Atravesó el estacionamiento en trance, pasando al lado de familias y parejas que todavía tenían casa, todavía tenían red, todavía tenían hombres que pagaban sin pedir aplausos. Se quedó 10 minutos dentro del coche antes de marcarme. Tut, tut. El número que usted marcó no está disponible. Por favor, verifique o intente más tarde. Sin buzón, sin mensaje alternativo. Solo un muro. Marcó otra vez. Mismo resultado. No bloqueada, no perdida, borrada. Yo no me había ido con portazos. No había posteado nada. No me había jactado con los amigos en común. Me había ido como la marea, despacio, metódica, hasta que un día ella levantó la cara y descubrió que estaba sola en las rocas. Sin venganza, sin declaración, solo la retirada completa y final de un hombre que dio todo y no pidió nada. Y cuando Marisol miró a su alrededor, miró de verdad, se dio cuenta de lo que quedaba. Sin casa, sin plan, sin alternativa. Solo el nombre de su hija en una factura abierta y el eco de un hombre que había sostenido toda la estructura con manos invisibles hasta el día en que decidió, con toda la calma del mundo, soltar. Esa misma tarde, en la cabaña, yo estaba sentado afuera, con las botas sobre la grava. El café ya se había enfriado. El celular había vibrado 14 veces desde el mediodía. No lo toqué. Vi como una ardilla cruzaba el patio con algo en la boca y se metía entre los pinos. No era venganza. No era satisfacción, era paz. Ese tipo de paz que solo aparece cuando dejas de pedir explicaciones, cuando dejas de defender tus propias salidas, cuando dejas de sentirte responsable del hambre de las ratas que tú mismo alimentaste durante años. Pensé en ese día, hace como 12 años, cuando Jimena tenía 6
y le dio fiebre altísima un domingo en la madrugada. Marisol estaba dormida, agotada de una boda el sábado. Yo la cargué hasta el coche envuelta en una cobija con dibujos de conejos, manejé al Hospital Ángeles con las intermitentes puestas y me quedé despierto junto a la camilla hasta que el pediatra dijo que ya estaba fuera de riesgo. A las 7 de la mañana le compré un jugo de naranja en la cafetería del hospital y ella, medio dormida, me dijo: «Gracias, Ro». Esa palabra, Ro, fue lo más cerca que estuve nunca de ser papá en su boca. Y durante años me convencí de que con eso bastaba, que no necesitaba más, que el título no importaba mientras yo pudiera estar presente. Qué iluso. Pensé en eso, ahí, mirando los pinos, y supe algo que me tomó años aceptar. No me había ido porque dejara de quererla. Me había ido porque por fin entendí que querer a alguien no te obliga a dejarte destruir por esa persona. Ese fue el verdadero regalo que me di esa noche en la mesa del comedor, cuando Marisol soltó la frase y yo no levanté la voz. El regalo de dejar de mendigar ser reconocido en mi propia casa. No las odiaba. Eso hubiera requerido energía. Lo que sentía era más limpio, más hueco. Nada. Y ese nada, en su forma más pura, era exactamente lo que ellas nunca habían esperado. No rabia, no guerra, no un último discurso, solo ausencia. La verdad más cruel de todas. Yo no las necesitaba para entenderlo. Yo no las necesitaba. Punto. Lo que esta historia nos enseña es que la gratitud no es un adorno, es una estructura. Marisol y Jimena confundieron constancia con obligación, y ese error les costó todo. Trataron a Rodrigo como un cajero emocional que siempre iba a estar ahí. Y cuando lo desecharon, no entendieron que los hombres silenciosos no pelean de regreso. Simplemente cierran la puerta por dentro y se van sin hacer ruido, llevándose con ellos todo lo que construyeron. La lección aquí es clara. Nunca subestimen al que los sostiene en silencio. Aprendan a decir gracias antes de necesitarlo, no después. Y si son ustedes los que cargan la casa sobre los hombros, documenten todo, protejan lo que es suyo legalmente y recuerden que retirarse a tiempo no es abandono, es dignidad. ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Rodrigo? ¿Se habrían ido en silencio como él, cortando cada hilo con calma quirúrgica? ¿O habrían enfrentado a Marisol en esa misma cena, gritando todo lo que llevaban años tragándose? Déjenme saber en los comentarios si creen que su retirada fue justicia o fue crueldad disfrazada de paz. Los estaré leyendo y dando corazón.